Y empezamos esta clase, esta sesión abierta. Empezamos de pie, hemos dicho. Y lo primero que hacemos es no hacer nada, estar de pie y observar cómo es estar de pie en este instante. Tomas un poco de tiempo para ver lo que significa estar de pie ahora, como experiencia. ¿Qué te llama la atención de esa posición de estar de pie? ¿Cómo vives de largo o de corto tu cuerpo, tu columna vertebral? Observa cómo está colocada la pelvis en el espacio. O dicho de otra manera, ¿hacia dónde apunta el coxis? ¿Dónde está colocada tu cabeza? Si imaginaras un eje que entra por lo alto de tu cabeza y pasa por el centro de tu cuerpo y hasta el suelo entre los pies, observa dónde está colocada tu cabeza con respecto a este eje. ¿Qué sensación de longitud o de cortitud hay en tus cervicales? ¿Cómo se distribuyen los apoyos en la planta de los pies? Y nota cómo y dónde respira el cuerpo. ¿Hay más respiración en el abdomen, en el pecho? Y ahora con curiosidad y lentamente mira a ver si hay alguna mancha en el techo, como dice la canción, ¿no? A ver si al techo no le iría nada mal una mano de pintura. Miras al techo y vuelves y observa cómo lo haces. Para ir y volver, no te quedas mirando al techo. Solo vas, sube la cabeza, la mirada y vuelves. Y notas qué es lo que hace el cuerpo para poder llegar a mirar al techo. Las cervicales se mueven, claro. Algo más se mueve. ¿Hasta dónde llega el movimiento? ¿Cómo se distribuye ese movimiento? Muy bien. Dejas la cabeza y la mirada hacia adelante, en el neutro. Y ahora lleva la atención a los apoyos de los pies en el suelo. Y ahora, muy lentamente y en un pequeño movimiento, eleva un poquito la planta de uno de los pies del suelo, levántala y vuelve a apoyarla. Varias veces, lentamente, simplemente no tienes ni siquiera que llegar a levantar el pie. Solo como la intención de elevarlo, como quitar el peso del pie. Y lo que quiero es que te des cuenta de que cuando aligeras el peso de un pie, ¿qué sucede en el otro pie? ¿Notas que inevitablemente, quitando el peso de un lado, el otro tiene que sostener ese peso que has quitado? Podríamos decir así coloquialmente, de manera sencilla, que cuando una cosa tiende a ir hacia arriba, otra cosa tiende a ir hacia abajo. ¿Notas eso? Prueba con el otro pie y compara. Esto es importante para tal y como quiero enfocar la lección de hoy. Cuando un pie tiende hacia arriba, el otro tiende a ir hacia abajo. Cuando uno pesa menos, el otro tiende a pesar más. Y una vez que has experimentado, has explorado esto en la sensación, te tumbas sobre la espalda. Y recuerda que todos los movimientos que hacemos, incluso este de cambiar de una posición a otra, forma parte de la lección, del trabajo. La atención está ahí, todo el tiempo. Tu atención está atenta, despierta, y decides que tu atención, este rato que estemos aquí compartiendo, decides que tu atención esté vinculada al cuerpo, con una intención de abrazo, de autocuidado. ¿Eh?
Y tomas otro tiempecito tumbada sobre la espalda para ver cómo es estar ahora tumbada, con qué cualidad abandona el cuerpo su peso en el suelo. Parece que todas las partes que están en contacto con el suelo se abandonan de la misma manera. O hay algunas zonas que sí se abandonan relajadamente, pesadamente, y otras zonas que se resisten a pesar, no confían en el suelo. Chequea esa diferencia de contactos a lo largo del cuerpo. Comparando un lado y el otro, por ejemplo, un pie y el otro pie, una pierna y la otra. Observa si hay mayor superficie de contacto en un lado que en el otro. O hay diferente cualidad de contacto. Y desde las piernas observa el contacto de los glúteos. Y desde ahí deja que la atención vaya recorriendo todos los contactos de la espalda. No tienes nada que hacer, nada que corregir, solo poner atención y sentir lo que hay. Fácil. Nota en la parte alta de la espalda los omóplatos. Apoyan de la misma manera los dos. Hay un omóplato que parece más pesado, mayor contacto que el otro. Y desde ahí viaja por los contactos de los brazos. ¿Cómo apoyan los brazos? ¿Cómo pesan? Y observa también, muy importante, el punto de contacto de la cabeza con el suelo. ¿Cómo es ese contacto de la cabeza? ¿Es un punto pequeñito, concentrado? ¿Es una zona ancha y blanda? ¿Tienes la sensación de que todo el peso de la cabeza desciende libremente hacia el suelo? ¿O parece que hay algún sujetar en algún lugar? ¿En el rostro? ¿En las mandíbulas? ¿En cervicales? Si notas alguna tensión, algo que está sujeto, ni siquiera, ni siquiera te estoy diciendo que lo relajes. Si por observarlo se relaja y se suelta, bien. Si no, déjalo ahí. Y podrías como abrir tu atención para escuchar todos los apoyos de manera global, todos los contactos de tu cuerpo. Y esta estabilidad que te da la escucha del peso del contacto con la tierra, ¿influye en tu respiración? Nota el movimiento de expansión-relajación producido por la respiración, sin hacerlo, sin exagerarlo, sin cambiarlo, solo notando. ¿Podrías encontrar una relación entre la estabilidad, el peso y la respiración? Cuando el peso cae libremente, ¿qué hace la respiración? ¿De qué manera intuyes que modificaría la respiración el pesar libre? Y ahora deja que las rodillas se doblen y apoya la planta de los pies en el suelo. Observa el contacto del sacro, cómo cambia con las piernas extendidas y con las piernas flexionadas. Y ahora deja que la pelvis haga un pequeño movimiento de rodar como si dijera que sí. Es decir, rodando en el suelo sin levantar la pelvis, desplazas el contacto del sacro hacia el coxis y hacia la quinta lumbar, como si la pelvis fuera un balón que rueda arriba y abajo.
y lo haces con el mínimo esfuerzo. Y aprovechas para chequear qué sucede en el resto de la columna vertebral, qué hacen las lumbares. ¿Hay movimiento en la columna dorsal, en la columna alta, entre omóplatos? ¿Y en las cervicales hay movimiento? Chequea, incluso en la cabeza puede ser que haya algún movimiento o alguna tendencia. ¿Y cuál es la tendencia en la respiración? ¿La respiración se quiere sincronizar a esto de rodar la pelvis arriba y abajo o va totalmente independiente? Ahora dejas este movimiento y sientes el contacto del sacro otra vez más. Y te preguntas, ¿cuánto pesa la pelvis en movimiento? Es decir, que ahora cuando estabas moviendo la pelvis arriba y abajo, ¿el peso era uniforme o conforme ibas moviendo cambiaba la sensación de peso? Os veo ya algunas probando. Venga, prueba, vuelve a rodar la pelvis y observa la sensación de peso. Ahora deja este movimiento y presiona suave y progresivamente el sacro contra el suelo como si quisieras hundir en el suelo el sacro y la pelvis y relajas. Suavemente, ¿eh? Empujas el sacro y relajas. Y la próxima vez que presiones un poco con el sacro contra el suelo, al mismo tiempo vuelves a hacer este rodar arriba y abajo de la pelvis, intentando mantener esta presión y esta sensación de peso uniforme, todo el movimiento. Poco importa si lo consigues o no, solo es una propuesta para explorar. La pelvis rueda un poco arriba y abajo con esta suave presión. Con la idea de mantener uniforme este peso exagerado de la pelvis. Y ahora prueba lo contrario, prueba a rodar la pelvis como si fuera súper ligera, como si estuviera flotando sobre el suelo, pero apenas toca el suelo, pero sin pesar, no pesa la pelvis. Y nota la diferencia. Si es que hay alguna diferencia. Y cuando quieras dejas esto, tomas una pequeña pausa. Las pausas las puedes tomar aunque yo no lo diga. Si notas que un movimiento ya no te interesa o es un poco incómodo, paras. Y al revés, si yo propongo una pausa y te interesa mucho un movimiento, estás descubriendo algo y quieres continuar, pues continúas. Y ahora, sin pensarlo, con las piernas flexionadas o extendidas, casi prueba, tal y como estés ahora, levanta la cabeza como a mirar a las rodillas y observa cómo es levantar la cabeza. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto pesa la cabeza? ¿Qué hace el cuerpo para poder levantar la cabeza? Y recuerda eso que estuvimos viendo de pie, que cuando un pie se aligeraba, el otro pesaba más. Cuando la cabeza se aligera, ¿qué parte de tu cuerpo pesa más? Pesa o se apoya o se hunde en el suelo. Bien, vamos a dejar esto. Y ahora déjate rodar boca abajo lentamente y recuerda que los cambios de posición también son conscientes, son despacio, sintiendo. Y vas a poner vas a poner la palma de la mano, vamos a apoyar la cabeza sobre las manos, con las palmas mirando hacia el suelo. Primero, en contacto con el suelo, la mano izquierda, la palma de la mano izquierda, debajo de tu cabeza, y encima del dorso de la mano izquierda, la palma de la mano derecha. Es decir, la mano derecha está encima de la izquierda y ahí apoyas la mejilla izquierda.
Es decir, que tu cabeza está orientada hacia el codo derecho. O sea que tienes la mano derecha encima y la cabeza apoyada encima de la mano derecha, mirando hacia el codo derecho. Las piernas cómodas. ¿Eh? Observa cómo es respirar ahí boca abajo y presta atención al codo derecho. Y deja que el codo derecho se separe del suelo y vuelva a apoyarse lentamente. Y observa dónde se articula el movimiento. Cuando levantas el codo y vuelves a... un poquito lo separas del suelo y lo vuelves a apoyar. ¿Qué parte del cuerpo hace posible que este codo se pueda mover? ¿Dónde se articula? ¿Qué notas en el hombro, en el omóplato, en la clavícula? Dejas este movimiento, dejas el codo ahí, pesando, y haces un pequeño movimiento de levantar la cabeza o si es muy duro para ti, muy intenso, no llegas a levantar, solo pones la intención, activas todas las partes del cuerpo que necesitarías para levantar la cabeza, orientada hacia la derecha. En la misma posición que está mirando hacia la derecha, elevas o pones la intención, el inicio del movimiento de elevar y volver a apoyar varias veces. Observa cómo es este movimiento. ¿Cómo es posible que la cabeza se eleve? ¿Qué partes del cuerpo están trabajando para elevar la cabeza? No porque lo sepas, porque lo has estudiado, sino qué sientes ahora. Y tomas una pequeña pausa, descansando la cabeza sobre la mano derecha. Y observa si la respiración se ha visto modificada por este movimiento. Si tuvieras que levantar la cabeza, no lo hagas, imagínalo, ¿eh? La imaginación ayuda al sistema nervioso a crear una imagen. Y es muy interesante jugar con la imaginación, aunque no sea muy familiar para ti, jugar con esto no está mal. Luego lo haces. Pero primero imagina que levantas la cabeza de la misma manera y que quieres mirar por encima del hombro derecho. ¿Qué orientación tendría, más que orientación, qué dibujo haría tu cabeza en el espacio? ¿Cuál sería la trayectoria que dibujaría en el espacio para levantarse un poquito y girar y mirar por encima del hombro derecho? Y volver. ¿Cómo sería esto? Si quieres pruebas y si no, lo dejas en la imaginación. Para probar con una vez o dos es suficiente. No encadenamos los movimientos. Aquí hacemos un movimiento, terminamos y aseguramos de que lo que has solicitado para hacer el movimiento lo dejas descansar. No encadenamos sistemáticamente. Cada movimiento es nuevo. Ahora deja tu cabeza unida al dorso de la mano derecha. Con el pegamento Feldenkrais, como decían de broma, cuando en mi formación pegas tu mejilla izquierda al dorso de la mano derecha con el pegamento Feldenkrais. Y ahora, antes de hacerlo, imagina qué tendrá que pasar para que puedas levantar la cabeza si has pegado la mano. Imagínate que levantas la cabeza junto a la mano y junto al codo de manera que el antebrazo queda siempre paralelo al suelo. Y prueba a ver cómo es. La mano izquierda y el codo izquierdo se quedan apoyados en el suelo, ¿eh? Solo despegas la mano derecha con la cabeza. Mano izquierda y codo izquierdo en el suelo. Elevas la cabeza y el brazo derecho paralelo al suelo. Y encuentras un sentido en esto que decíamos antes de que cuando algo se eleva, se aligera, algo va hacia abajo y pesa. ¿Qué parte de tu cabeza, de tu cuerpo, está pesando, se está apoyando?
Descubre esto. Toma una pequeña pausa y vamos a jugar a hacer hipótesis. ¿Cómo sería el movimiento? No, no lo hagas todavía. Si esa parte de tu cuerpo que se apoya en el suelo, ¿eh? Si no la dejaras apoyarse, ¿cómo sería el movimiento de levantar la cabeza con el brazo? ¿Sería más costoso, menos costoso? Prueba a ver, a no dejar que esa parte se apoye e intenta levantar la cabeza y el brazo, ¿cómo es? ¿Te gusta más o te gusta menos? Y ahora, una vez que lo has probado, al revés. Empieza el movimiento, en lugar de levantando la cabeza, apoyando esta parte de tu cuerpo, como exagerando suavemente este apoyo. Inicias el movimiento apoyando y luego levantas la cabeza. ¿Es diferente? Y observa qué prefieres, inspirar o expirar cuando levantas la cabeza. ¿Qué crees que te ayuda más? ¿Qué tiene más sentido para ti ahora? Y tomas una pequeña pausa. En las pausas puedes cambiar la cabeza o de orientación o de posición del cuerpo. Tomas una pequeña pausa y observa la respiración. Después de estos movimientos, ¿qué está haciendo la respiración? Se ha ido un poquito más hacia arriba, hacia los hombros, ha bajado hacia la pelvis. ¿Hay respiración en la espalda? A lo mejor sí, a lo mejor no. Chequea la respiración. Y observa las piernas, que están extendidas, relajadas, apoyadas en el suelo, sin hacer el movimiento. Seguimos con la imaginación hoy. Cuando levantabas la cabeza hace un momento, ¿qué hacían las piernas? No te acuerdas, pero imagina el movimiento. ¿Qué hacen las piernas? ¿Alguna de las dos o las dos reaccionan? Si quieres, una vez levanta la cabeza con el brazo derecho, solo una vez, y observa las piernas que hacen. ¿Alguna o las dos piernas quieren hacer algo? Deja la cabeza quieta, descansando ahí. Y levanta la pierna izquierda. Levanta, quiere decir, sepárala un poquito del suelo, pero nada, un poquitín extendida. Sin flexionar la rodilla o con la intención de no flexionar, porque a veces algo se flexiona, no pasa nada. Levantas la pierna y la vuelves a apoyar, no la dejas en el aire. Y observa, cuando levantas la pierna, parece que se acorta o que se alarga. Imagínate que se alarga, al mismo tiempo que se levanta. Y una vez más, observa, ¿hay alguna parte de tu cuerpo que se apoya más en el suelo cuando la pierna se levanta? ¿Dónde se apoya el peso de la pierna? ¿Se parece un poco a la zona que se apoyaba cuando levantabas la cabeza? Muy bien. Toma una pequeña pausa, siente la respiración. Si levantaras la pierna derecha, ¿sería similar? ¿O la pierna derecha parece que pesa más? Prueba a ver, a levantar la pierna derecha de la misma manera. Ahora has levantado una pierna, después la otra. ¿Cómo sería si levantaras las dos piernas a la vez? No hace falta que lo hagas, solo sin flexionar las rodillas. ¿Cómo sería? ¿Dónde te apoyarías? ¿Y qué haría tu columna vertebral? Imagina que levantas las dos piernas a la vez.
¿qué haría las lumbares y el resto de la columna? Ahora vamos a seguir haciendo estimaciones. ¿Con qué pierna sería más fácil, tendría más sentido orgánico para ti levantar la cabeza y el brazo derecho? Es decir, ¿con qué pierna preferirías elevar al mismo tiempo que la cabeza y el brazo derecho, la derecha o la izquierda? ¿Qué crees? Investígalo, prueba por ti misma. Levanta la cabeza igual que antes, con el brazo derecho. Puede ser, insisto, un levantar de un cuarto de milímetro. Puede ser una intención. A veces tengo una hernia discal, tengo un no sé qué y me va a doler. Pues entonces no hago el movimiento para que me duela, no lo hago. Pero sí activo la musculatura, le doy la orden al sistema nervioso como si lo fuera a hacer, pero no lo llego a hacer. Y prueba a levantar la cabeza y el brazo derecho con una pierna y prueba con la otra. Y decide con cuál parece más equilibrado el movimiento, parece que hay menos esfuerzo, tiene más sentido para ti. Y una vez más, observa dónde te estás apoyando. Muy bien. Tomas una pausa. Si te apetece cambiar de posición, ir sobre la espalda, sobre un costado, para tomar una pausa. Y si no, descansas ahí, cambiando la orientación de la cabeza o lo que tú quieras. Y en esta pausa, toma un poco de tiempo para descubrir hacia dónde está evolucionando tu respiración. ¿Se está haciendo más pequeña, más grande? ¿Se ha desplazado un poco hacia arriba o hacia abajo? ¿Y qué sabor tiene ahora el ser consciente de la respiración? Simplemente cuando sigues el aire que entra y sale, ¿qué te aporta esto? Y si has cambiado de posición del cuerpo, y si no también, nota la sensación de peso. Ahora tu cuerpo pesa más, pesa menos. Y solo cuando tengas ganas, cuando te apetezca seguir explorando, volverás a la misma posición boca abajo. Pero esta vez pondrás la mano izquierda encima de la derecha, con las dos palmas de las manos hacia el suelo, como antes, y apoyarás sobre el dorso de la mano izquierda la mejilla derecha, es decir, que tu cabeza estará orientada hacia la izquierda. Mano izquierda encima de la derecha y tu cabeza mira hacia la izquierda. ¿Cómo sería ahora levantar solo la cabeza hacia este lado? Prueba a ver. Levanta solo la cabeza con la mano izquierda apoyada, con la mirada orientada hacia la izquierda. ¿Es igual que al otro lado o qué diferencia hay? ¿Puedes imaginar tu columna vertebral? ¿Qué hacen las vértebras por detrás cuando haces esto? Si miraras las vértebras desde tu espalda, desde detrás, ¿qué estarías viendo? ¿Y si miraras la columna vertebral desde delante? ¿Qué imaginas que hacen las vértebras por delante?
Y observa la respiración. ¿Qué te ayuda más a levantar la cabeza? ¿Inspirar o expirar? Tomas una pequeña pausa. Observa que en las pausas la respiración vuelve a buscar su ritmo natural. Y cuando quieras, pegas ahora la mejilla derecha al dorso de la mano izquierda y exploras el movimiento de levantar la cabeza unido al brazo izquierdo, de manera que el antebrazo izquierdo permanece siempre paralelo al suelo. Y recuerda que puede ser súper pequeño. Y vuelve a explorar este tema que tenemos ahí de fondo todo el tiempo, el tema de pesar del apoyo. Si no dejaras apoyar esa parte de tu cuerpo que se está apoyando, ¿cómo sería el movimiento? Y cómo sería si iniciaras el movimiento en lugar de en la cabeza o el brazo, en esa parte central de tu cuerpo, inicias ahí, apoyando, empujando contra el suelo, empujando suavemente, ¿no? Todo suave. ¿Cómo sería levantar la cabeza y el brazo? No estoy diciendo que una sea correcta y la otra sea incorrecta, solo estamos jugando a explorar. Esto es un diálogo con el sistema nervioso para que vaya ajustando. No necesitamos a veces, ay, este es bueno, el otro es malo. Esas ideas no nos ayudan. Solo explorar. Y cuando lo hayas hecho varias veces, tomas una pequeña pausa y notas ese masaje que produce la respiración cuando estamos boca abajo, ¿no? En el abdomen se nota claramente. ¿Hasta dónde llega la sensación de expansión en el abdomen? Y en la espalda baja, en ese lugar donde se junta el sacro y las lumbares, en la espalda baja, ¿hay movimiento producido por la respiración? Y en base a lo que descubriste antes elevando la pierna, ¿qué estimación haces ahora de la pierna que será la más natural para ti elevar al mismo tiempo que levantas la cabeza y el brazo mientras miras hacia la izquierda? Ahora, ¿cuál será la pierna que prefieres elevar? ¿La izquierda, la del mismo lado o en oblicuo? Prueba a ver, con una pierna y con la otra. Y prueba a hacerlo inspirando y prueba a hacerlo expirando, el elevar la pierna y la cabeza, para asegurarte cuál de las dos posibilidades te ayuda más. Muy bien. Y tomas una pausa. ¿Qué sensación hay en las piernas ahora? Con este movimiento parece que se han quedado como más cortitas, más recogidas, o parece que están más extendidas. ¿Y el peso? Son sensaciones, ¿eh? No estamos diciendo que se alargue la pierna o se acorte, pero sí hay sensaciones como si pesaran más ahora o si pesaran menos. O no. Los profes de Feldenkrais decimos un montón de cosas para estimular a la exploración, pero a lo mejor mencionamos algo que tú no estás sintiendo, no pasa nada. No es que lo estés haciendo ni mal ni bien. Solo llevamos la linterna a diferentes posibilidades para que vayas mirando. Pero a lo mejor tú estás sintiendo algo que yo no estoy mencionando.
y es perfecto. Muy bien. Ahora apoya la frente sobre las dos manos, si es posible. Y antes de hacerlo, imagina que elevas la cabeza como si quisieras mirar hacia la pared que tienes enfrente en dirección hacia el techo, que por supuesto no vas a llegar hasta el techo, pero hacia arriba. Y te digo que lo imagines antes porque quiero que tomes conciencia de esas dos caras de la columna vertebral. ¿Qué harán las vértebras por detrás y qué harán las vértebras por delante de la columna cuando hagas este movimiento? ¿Y qué harás? ¿Tomar el aire o soltarlo cuando levantes la cabeza? Observa a ver. Levantas lentamente la cabeza a mirar hacia adelante y arriba, lentamente, sin forzar. ¿Qué hace tu columna vertebral? ¿Qué hace la respiración? Subes y bajas, no te quedas arriba. No nos quedamos arriba. Vamos y volvemos y nos aseguramos de pasar por la fase de no movimiento, ¿eh? Exploramos el movimiento, paramos y otro movimiento. No estamos todo el rato encadenando movimientos. ¿Hasta dónde llega el movimiento de levantar la cabeza? Se queda tu columna vertebral. ¿Hasta dónde llega? Llega hasta el sacro, la pelvis. Se quedan las dorsales. ¿Hasta dónde llega? Y una vez más, observa dónde y cómo apoya el peso de la cabeza, dónde va, dónde se apoya. ¿Qué te ayudaría a levantar la cabeza? Con respecto al apoyo, al peso. Y toma una pequeña pausa. Y en esta posición con la cabeza en el centro, apoyada en la frente, ¿será diferente levantar las piernas o será igual? Si has cambiado de posición la cabeza para la pausa, cuando quieras seguir explorando, vuelves a apoyar la frente sobre las manos y levanta una pierna 2 o 3 veces y luego la otra. Compara. Y recuerda que se alargan cuando se levantan. Y recuerda que te puedes ayudar con la respiración. ¿Y qué hace la columna y el apoyo central del cuerpo? También se participan en este levantar la pierna. Y cuando quieras, tomas una pequeña pausa, sintiendo esa sensación de peso de las piernas ahora, el contacto del pubis, del abdomen y el pecho también. Si ahora mismo no haces nada por un instante, ¿dónde va tu atención? Si dejas la atención libre, ¿dónde va? ¿La atención se queda en el cuerpo o se va a los pensamientos, a emociones? ¿Qué hace la atención cuando no la estás dirigiendo? Muchas personas eh, encuentran dificultad para este tipo de trabajo porque dicen que su cabeza está muy activa y que los pensamientos secuestran su atención. Muchas veces esto es un problema porque creo que no debería haber pensamientos mientras hago esto. Pero ¿y si dejas a los pensamientos, a las emociones, las dejas ahí, que estén haciendo lo que les dé la gana? Y tú simplemente dices, vale, te veo, pero déjame que abra la atención para que también abrace a mi cuerpo. Se vincule al cuerpo, lo abrace.
independientemente de que haya pensamientos, emociones. Soy un ser humano y normalmente a los seres humanos le ocurren estas cosas. Así que simplemente entrénate en ese vincular tu atención al cuerpo, a tu respiración, de una manera amable, como un abrazo. Y esto ya va a ser muy bueno para ti, independientemente de la lección, de los movimientos que hagas. Bueno, ya hemos hecho una pequeña pausa, me enrollo de vez en cuando para que desconectes del movimiento que estamos haciendo. Hemos levantado la cabeza en este eje central y hemos levantado las dos piernas. Ahora, ¿cómo sería, por ejemplo, levantar, no sé, la pierna derecha y la cabeza? Prueba a ver, al mismo tiempo, pierna derecha y cabeza. ¿Cómo sería? Puedes imaginar que se alarga la pierna y la columna vertebral también como si se alargara un poco al elevarse. Toma una pequeña pausa. Vamos a profundizar un poco. Esto es una lección básica, ¿no? Casi de iniciación, pero de vez en cuando se me escapan cosas un poco. Vamos a profundizar. Hemos mencionado la parte de delante de la columna y la parte de atrás, ¿no? Cuando imaginas que levantas la pierna derecha y la cabeza, ¿qué imaginas que sucede en la parte anterior, de delante de la columna vertebral? Normalmente imaginas que se separan las vértebras por delante, ¿no? Imagínate que la columna vertebral fuera un acordeón muy largo. Al levantar la cabeza y la pierna se abren por delante las vértebras, ¿no? Se separan. Y lo que solemos imaginar, que no es que sea incorrecto para nada, es que por detrás se juntan las vértebras, ¿no? Esos pequeños salientes que tienen las vértebras, pues se acercan cuando levantamos la cabeza. ¿Me puedes seguir con esto? Ahora vuelve a levantar la cabeza y la pierna derecha extendida, imaginando que por detrás se juntan lo mínimo posible, como si la columna fuera de goma, y al mismo tiempo que elevas la pierna y la cabeza, la columna se estuviera alargando. Imagínate que se juntan pero menos que antes. ¿Se entiende? Si es un poco surrealista lo que estoy diciendo, levanta la pierna derecha y la cabeza y olvídate de lo que he dicho. Simplemente imagina que tu columna es de goma y se alarga, y tu pierna se alarga, y también las cervicales. Y si puedes, hazlo inspirando, a ver. Mientras alargas. Y tomas una pequeña pausa antes de probar al lado con la pierna izquierda. Sientes el peso de una pierna y la otra. Y cualquier sensación que se exprese espontáneamente. Y cuando quieras, levantas la cabeza y la pierna izquierda con la misma idea de alargar. Alargar la pierna y la columna. Y tomas una pequeña pausa si quieres cambiar la orientación de la cabeza para descansar. ¿Y la respiración? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la respiración? Te recuerdo que respirar es bueno para la salud. Siempre digo que si decides dejar de respirar, por favor, no lo hagas ahora. ¿Y qué sucede cuando atiendes a tu respiración? Solo mirarla, atenderla. ¿Qué hace la respiración? ¿Qué tipo de cambios surgen en ella?
Cuando quieras vuelves a apoyar la frente sobre las dos manos y vas a imaginar o hacerlo solo una vez, muy poquito, por favor. Muy poco el inicio del movimiento una sola vez, o lo imaginas, que levantas las dos piernas a la vez y la cabeza. Solo el inicio del movimiento. Muy bien, solo una vez, solo una vez. Y cuando quieras te vas a dejar rodar lenta y suavemente hacia la espalda. Y durante unos instantes simplemente escuchas las sensaciones. ¿Hay algo que te llama la atención ahora? ¿Cómo son los contactos, los apoyos? La sensación de peso. Simplemente a través de la pantalla ya puedo ver que algunos cuerpos se organizan de diferente manera sobre la espalda. Las piernas un poquito más orientadas de otra manera, etc. ¿Y tú qué notas? Sensación de contacto, de apoyo. ¿Y en la respiración? ¿Qué estás notando? Cuando quieras flexionar las dos rodillas, apoya la planta de los pies en el suelo y sin pensarlo, levanta la cabeza para mirar las rodillas y observa cómo es ahora. Levantas la cabeza y bajas. ¿Ha cambiado algo? ¿Es exactamente igual que al principio? Ahora parece que pesa más, la cabeza pesa menos. ¿Cómo participa el esternón y la caja torácica? Ahora deja que la pelvis haga ese movimiento que hicimos al principio de rodar sobre el suelo, como si dijera que sí. Y observa las lumbares, cómo se alejan del suelo y cómo se acercan. Y nota si la respiración se quiere sincronizar. Cuando las lumbares se arquean más y se alejan del suelo y el contacto del sacro va hacia el coxis, podrías inspirar como si el aire que entra en tu cuerpo llegara a la pelvis y empujara a hacer este movimiento. Evidentemente sabemos que no es así, que los pulmones están arriba. Pero esta imagen te ayuda. Inspiras profunda y ampliamente, sin ningún esfuerzo, al mismo tiempo que arqueas alejando las lumbares del suelo y rodando la pelvis y vuelves soltando el aire. Varias veces, sin ningún esfuerzo o con el mínimo esfuerzo. Y observa ahora cómo participa la columna vertebral. Y deja que el movimiento se haga cada vez más sutil, como si fueras quitando esfuerzo, quitando, quitando, quitando. Como si economizaras al máximo el mínimo trabajo muscular posible para que la pelvis y la respiración siga haciendo esto. El aire entra y bascula la pelvis, alejando las lumbares del suelo. Suelta, sale el aire, volviendo la pelvis y las lumbares hacia el suelo. Cada vez más sutil, más silencioso, más calmadamente.
Y ahora, además de sutil, cada vez lo haces más pequeño. Haces la mitad de lo que estabas haciendo. Y después haces la mitad de la mitad. Y lo haces tan sutil y tan pequeño que llega un momento en que no sabes realmente si estás moviendo la pelvis o si, como tienes la idea en la cabeza, tienes la sensación esa que no sabes muy bien si se mueve o no. Y ahora entrelaza los dedos de las manos y ponlos detrás de la cabeza en el punto exacto que estaba tocando el suelo. Entrelazas los dedos de las manos detrás de la cabeza y ahora orientas los codos hacia el techo de manera que los antebrazos estén cerquita o tocando la cabeza. Ahora inspira alejando las lumbares del suelo y cuando las lumbares vuelvan hacia abajo las apoyas en el suelo y al mismo tiempo levantas la cabeza con los dos brazos, con las cervicales y mandíbula relajada. Y vuelves a apoyar y relajas y lo haces 2 o 3 veces. Inspiras alejando las lumbares del suelo y soltando el aire, apoyas las lumbares en el suelo levantando la cabeza. Un par de veces. Y ya está. Suficiente. Dejas esto, sacas las manos de detrás de la cabeza, extiendes los brazos hacia abajo, extiendes las piernas y te abandonas todo lo posible. Y vuelves a poner tu atención ahí al máximo para chequear cómo es ahora los contactos, cómo apoyan los pies y las piernas. No solo la cantidad de superficie de contacto, sino la cualidad del contacto. Parece que ahora las piernas se funden con el suelo, se hunden en el suelo, o al revés, están más diferenciados del suelo. Y observa también los contactos de los glúteos y desde ahí recorre toda la espalda. Se ha ensanchado la espalda, es más dura, más blanda. Se han igualado los diferentes contactos o al revés. Observa cómo apoyan los omóplatos y desde los omóplatos recorre los brazos. Y el punto de apoyo de la cabeza. Parece que la cabeza pesará más o pesa menos. Y podrías volver a abrir la atención para escuchar todos los contactos de manera global. Y podrías volver a encontrar o buscar la relación con la respiración. A medida que mi cuerpo pesa más y más, ¿qué hace la respiración? ¿Hacia dónde evoluciona cuando crece el apoyo, la estabilidad? Observa tu respiración sutilmente, profundamente. ¿Cómo es tu estado interno ahora? ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo que te indica que esto es bueno para ti? ¿Cuál es el sabor que hay dentro de ti? Y sin abandonar esta escucha interior, mira a ver cómo haces para girar hacia un lado, apoyarte en las dos manos y ponerte de pie con el mínimo esfuerzo.
Y cuando estés de pie, por favor, no hagas nada, deja que tu cuerpo haga lo que quiera. Te pones de pie y escuchas a ver qué quiere hacer el cuerpo. No necesitas recolocar ni la ropa, ni el pelo, ni siquiera la postura a la que estás acostumbrada a estar. Simplemente te pones de pie y ya está, y escuchas. Deja los brazos colgando. No hace falta hacer nada, ni siquiera ajustar la cámara para que yo te vea, nada. Te pones de pie y escuchas, a ver. Déjate sorprender. ¿Qué sensación hay? ¿Qué sensación de longitud o de no longitud hay en tu cuerpo? Observa la columna vertebral, el eje imaginario que pasa desde lo alto de la cabeza por todo el centro de tu cuerpo. ¿Cómo está organizado tu cuerpo ahora con respecto a este eje? ¿Dónde está la cabeza con respecto al eje? La caja torácica, el abdomen. ¿Cómo está colocada la pelvis en el espacio? ¿Hacia dónde apunta el coxis? ¿Cómo se distribuyen los pesos en la planta de los pies? ¿Cómo cuelgan los hombros y los brazos? ¿Y qué tal se respira ahora de pie? ¿Hay espacio dentro de ti para inspirar? Y ahora sin pensarlo vuelve a mirar al techo a ver esas manchas del techo si siguen ahí, si no están. Vas y vuelves, no te quedas mirando el techo. Vas y vuelves varias veces. ¿Ha cambiado en algo el movimiento? La cabeza se mueve, está claro, las cervicales se mueven. ¿Qué más se mueve? Observa el centro de tu cuerpo. ¿Hay alguna participación? Eso es. ¿Qué hace la columna? ¿Puedes imaginar la columna hasta las lumbares, hasta el sacro, la pelvis? ¿Qué hace el esternón? ¿Se mueve el esternón cuando miras al techo? Y ahora, cuando vuelvas de mirar al techo, en lugar de quedarte en el punto neutro inicial, mira también al suelo entre los pies. Miras desde el suelo hasta el techo, varias veces. Y por último, piensa algún movimiento en tu vida cotidiana en el que haces esto. Conecta esto con algo práctico de tu vida. ¿Cuándo podrías hacer un movimiento similar? No sé, tienes que cambiar una bombilla, por ejemplo, que cuelga del techo y tienes que mirar hacia arriba. O tantos otros momentos, ¿no? Muy bien. Y si te apetece, camina un poquito, escucha las sensaciones caminando. Muchas gracias.